Hola a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente este año en este evento tan importante de Women Economic Forum Iberoamérica y Expansión. Y este día vamos a abordar, como lo hicimos el año pasado, un tema que me parece central para el desarrollo de nuestra región, de nuestros países y particularmente el potencial de las mujeres en nuestra región, que es la educación, pero con un enfoque un poco distinto al que abordamos el año pasado, que es tratar de proyectar, de imaginar un poco cómo nos gustaría o cómo creemos que va a ser la educación del mañana, si un poco una inercia, una vuelta a la normalidad previa, o bien una transformación que sería obviamente lo más recomendable. Y para conversar sobre esto, hemos invitado hoy a un elenco verdaderamente de lujo en nuestra región, que nos acompañan desde distintas partes, empezando por Ana Capilla, que es la directora de Educación Superior y Ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ana ha sido asesora del Ministerio de Educación de España, dirigió también el área internacional de la Secretaría General de Universidades de ese mismo ministerio y obtuvo un doctorado cum laude en Historia Contemporánea por la Universidad Española de Educación a Distancia, la muy famosísima UNED. Ana, gracias por acompañarnos desde Madrid y gracias por haberte desvelado un poquitín, dada la diferencia horaria. También nos acompaña Sandra García Jaramillo, que es profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia y recientemente fue nombrada como Visiting Fellow del Inter-American Dialogue con sede en Washington, D.C., un think tank que, como ustedes saben, es de los más importantes en varios temas, pero particularmente en materia de educación. Sandra ha tenido más de 15 años de experiencia investigando temas de pobreza y de equidad y de educación en la región. Ha trabajado en este campo para la UNICEF, para la UNESCO, para la OCDE. Y obtuvo tanto una maestría como un doctorado en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y nos acompañas desde Bogotá. Sandra, así que gracias también por estar con nosotros. Y finalmente Juan Pablo Murra, que es rector de profesional y de posgrado del Tecnológico de Monterrey en México, donde previamente fue vicepresidente tanto de Relaciones y Desarrollo como de Transformación y Planeación en el propio TEC de Monterrey y decano de la EGADE Business School de la propia institución. Previamente a su incorporación al TEC de Monterrey hizo una carrera muy importante de 10, 11 años en McKinsey y es ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey y tiene un MBA en NYU, en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Por mi parte, soy Otto Granados, presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Chen Yidam, Visiting Global Fellow de la Escuela de Educación de Harvard, y hasta 2018 fui secretario de Educación Pública de México y previamente subsecretario de la misma, y sobreviví a la experiencia, así que seguramente vamos a tener un panel muy entretenido esta tarde. A mí me gustaría empezar con tratar de entender un poco, y le pediré a Sandra que abra un poco esta discusión, con un tema que me parece central, que es el hecho de que, más allá de la coyuntura, Sandra, del regreso a la presencialidad de los estudiantes, ¿cuáles, en opinión tuya y del resto de nuestros acompañantes, cuáles son los desafíos más importantes o más urgentes de cara a la próxima década? Asumamos que esto se va a terminar algún día, que regresamos a la presencialidad, que habrá ese proceso gradual de readaptación a la vida en las escuelas, pero desde el punto de vista de las lecciones que nos deja esta pandemia, ¿cómo creen ustedes que podremos estar mejor preparados para cuando ocurra alguna nueva crisis en las próximas décadas? Sandra, por favor. Bien, pues muchas gracias, Otto. Un saludo a ti y a todos los compañeros de panel y gracias por la invitación. Sí, pues los desafíos son múltiples y esta pandemia lo que ha hecho es también destapar desafíos que veníamos viviendo desde antes de la pandemia. El primero de ellos y que ha afectado particularmente a la región de América Latina es un alto nivel de pobreza de aprendizaje. Nosotros veníamos con un nivel de pobreza de aprendizaje cercano al 50%, con 50% de los estudiantes de 10 años, por ejemplo, sin poder comprender un texto básico, y con niveles de pobreza de aprendizaje también a nivel global que se veían. Segundo,
unas enormes brechas con los estudiantes, los niños, niñas y adolescentes de los hogares más vulnerables, de las zonas más apartadas, con unos problemas de aprendizaje mucho más severos. Y tercero, con unas altas tasas de deserción. Veíamos desde antes de la pandemia altas tasas de deserción, sobre todo en la secundaria, nuevamente en los más vulnerables, y una dificultad del tránsito a la educación superior. Y en educación superior, por supuesto, también problemas de bajo logro, de alta deserción también, y unos retos inmensos de poder garantizar las competencias básicas para la inserción en el mercado laboral. Entonces, esta pandemia lo que ha hecho ha sido visibilizar aún más y agudizar esta crisis de aprendizaje. Y pues el gran desafío es cómo aprovechar esto como una oportunidad para hacer unas reformas estructurales, de manera que una vez, como tú mismo dices, la pandemia ya no esté con nosotros, pues podamos volver ni siquiera a una normalidad, sino realmente regresar a un sistema educativo que asegure que todos los estudiantes aprendan, asegure trayectorias completas y asegure un tránsito exitoso, por ejemplo, a la educación terciaria, y una inserción al mercado laboral y a la vida en ciudadanía, que creo que también es algo que nos atañe mucho al sector educativo. Básicamente, pues no sé si quieres que extienda, Otto, o le quieres dar la palabra. Tienes un poquitín más todavía. Ok, bien. Entonces sí creería, pienso yo que en cuanto a cómo retomar ese desafío, es el reconstruir un sistema educativo en donde todos los estudiantes aprendan. Y ahí creo que algo que pues, en lo que hemos venido pensando pues, varias personas que trabajamos en este tema es cómo asegurar que no siga ocurriendo algo que teníamos como un problema muy grande, y es que la educación y la calidad educativa, el acceso a la calidad educativa depende mucho del lugar de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes. Y eso pasa entonces por cómo asegurar que, independientemente del lugar de nacimiento, del país donde nazca un niño y de la zona en donde nazca un niño dentro de cada país, se asegure que tenga un maestro motivado, un maestro con sus competencias profesionales para asegurar el aprendizaje, una infraestructura adecuada y, por supuesto, pues un acceso a conectividad, que esa es otra, digamos, oportunidad que nos ha mostrado esta pandemia, y es como la tecnología, si bien no reemplaza la labor del maestro ni reemplaza del todo la educación, sí puede potenciar el aprendizaje en los estudiantes. Entonces, ¿cómo garantizar que ese acceso sea de alguna manera universal y que se pueda potenciar el aprendizaje de los estudiantes? Gracias, Sandra. Ana Capilla, ¿cuál es un poco tu visión? Y complementaría un poquitín a la introducción que hice previamente, en el sentido de que no es que no supiéramos un poco las carencias, los problemas, los déficits, pero una cosa es verlas en un Excel, en una estadística, en un reporte, y otra cosa es verlos en vivo. ¿Cuál es un poco tu visión de estas lecciones aprendidas y qué podemos prever o prevenir para el futuro? En primer lugar, Otto, muchas gracias por la invitación y estoy encantada de participar en este foro, y sobre todo que, como tú bien planteas, intentemos pensar en el futuro, porque la pandemia ha sucedido y es probable que vivamos otras emergencias en los próximos años. Y hay que ver, como decía Sandra, el lado positivo de esa situación de crisis que estamos viviendo y trágica en muchos aspectos. Y es que en el ámbito de la educación, sobre todo en la educación superior, lo que ha hecho es provocar una transformación profunda, pero que en cualquier caso se iba a producir antes o después. Es decir, que ha sido un catalizador de transformaciones que de alguna manera tenían que llegar, porque había un gran desajuste entre la educación que estaban recibiendo nuestros alumnos en la universidad y esa sociedad digital en la que vivimos, esa revolución 4.0, esa extensión de la inteligencia artificial en muchos ámbitos y, por supuesto, también en el mercado de trabajo. Había, como digo, un desajuste, un desfase,
Y el hecho de que se haya tenido que cerrar las universidades y nos hayamos tenido que volcar en la educación a distancia, pues ha favorecido que los alumnos puedan trabajar esas otras competencias y de hecho aborden sus estudios de una manera que les es en cierto modo más próxima, como los propios profesores nos hemos dado cuenta, porque ellos son digitales nativos. Pero mientras hay ese aspecto positivo, también hay que ver el aspecto más negativo. A algunos ya hemos hecho alusión y es la brecha digital. No todo el mundo tiene conectividad ni buena conectividad y eso es un obstáculo de acceso, aunque yo tampoco diría que es un obstáculo insalvable. Lo que exige es por parte de la institución una mayor capacidad de adaptación. Y es que en ese sentido también tenemos que ser conscientes de que realmente la educación a distancia, aunque estaba creciendo mucho en la región, no estaba tan extendida. Estábamos hablando de que es cierto que cada vez había más titulaciones y en algunos países como Brasil hasta el 20% de la matrícula se daba en este tipo de formación. Pero en general para la mayor parte de las universidades ha supuesto de un día para otro pasar a una modalidad de enseñanza que va mucho más allá del uso de las tecnologías de la comunicación. Exige metodología, exige formación, exige una forma totalmente distinta de plantear los conocimientos, los resultados de aprendizaje y lamentablemente no todos los profesores estaban preparados. Por eso digo que tenemos que ver que esa transformación que sí o sí se ha tenido que dar, saquemos provecho y seamos capaces de alcanzar una educación de calidad y avancemos hacia lo que, como digo, era probablemente lo que en algún momento tenía que llegar y es una educación híbrida en el que no se elimine lo presencial porque es muy importante y sabemos que además que en determinadas carreras o estudios es fundamental la parte práctica y presencial, pero también que haya una parte a distancia o en algunos casos virtual si consigues, si tienes un perfil de alumnado que te lo permite, en el que haya un aprendizaje más autónomo y más individual por parte del estudiante, que además se pueda personalizar para él. En ese sentido, como digo, hasta ahora probablemente hemos dado mucho énfasis a lo que es la dotación de infraestructuras y sabemos que en la región durante mucho tiempo, y mira que se han analizado y evaluado esas políticas de dotación de dispositivos que no son positivas ni tienen efectos por sí mismos, sino va acompañada de la parte de formación y de metodología. Y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando porque, como indica Sandra, lo importante es la calidad de la educación, ya sea en modalidad presencial, ya sea en modalidad híbrida o en modalidad a distancia. Y desde la OI nos estamos preocupando especialmente de ello. Ya veníamos trabajando en temas de calidad en educación a distancia precisamente para promover este tipo de formación que, como os imagináis, está, al menos antes de la pandemia, tradicionalmente asociada pues, a empleados que querían, a trabajadores que querían mejorar su formación o adquirir una recualificación. Ahora estamos hablando de un espectro, de un amplio espectro de estudiantes potenciales, muchos de los cuales probablemente no van a seguir yendo a la universidad si no se les favorecen modalidades como esta, porque la situación económica de sus familias no se lo va a permitir. Y es fundamental que la sociedad, el sector productivo, las empresas tengan confianza en esas titulaciones y por eso desde la OI estamos trabajando en un sello de calidad para que puedan generar confianza en esos egresados que van a salir de estas titulaciones en modalidad híbrida o a distancia y confiemos en este tipo de enseñanzas. Muchas gracias, Ana. Juan Pablo Murra, nos gustaría mucho conocer tu punto de vista a este respecto, pero con un matiz. Opera para todos los niveles educativos, básica, media superior y superior. Supongamos así, en una perspectiva muy optimista en relación con este mismo primer punto, que las cosas se hicieran bien, digamos que los sistemas educativos nacionales, las instituciones en general se preparan bien y salen las cosas bien. Pero los sistemas educativos no se dan en el vacío, digamos, son parte de un entorno nacional o regional muy asimétrico, con velocidades muy diferenciadas, ahora pues un poco con una contracción económica de los últimos 2 años, aunque este año habrá una recuperación. ¿Cuál es un poco tu perspectiva a este respecto? ¿Qué lecciones hemos aprendido y cómo podemos preparar mejor a los sistemas educativos en general para producir una sinergia más eficiente con el entorno en el cual actúan?
Sí, muchas gracias, Otto, y muy buena pregunta. Además, mucho gusto saludarlas a todas y a todos, y gracias al Women Economic Forum de Expansión por la invitación. Escuchando a Ana y a Sandra, una reflexión que me venía es, para mí, una de las principales lecciones de la pandemia, desde la perspectiva del sistema educativo e instituciones educativas, es que podemos cambiar de manera relativamente radical, a escala y en relativo corto tiempo. Entonces creo que si algo que nos puede dejar la pandemia es romper este paradigma o estas telarañas de que es difícil cambiar los sistemas educativos, que lleva demasiado tiempo, que es complejo, porque ya vimos que se puede. No estamos en una panacea, pero creo que el romper ese esquema mental en todos los niveles, desde a nivel global, a nivel sistema, a nivel institución, y sobre todo yo lo veo a nivel profesor. Creo que el descongelamiento de esos paradigmas o esos tabús es algo muy positivo y es algo que tenemos que aprovechar como una de esas lecciones, ¿no? Con relación a tu pregunta, como bien decías, los sistemas y las instituciones no están en el vacío y dependen mucho del contexto. A mí algo que me preocupa, y creo que esto también depende mucho de cada país, es el nivel de relevancia que le queremos dar como sociedad al tema educativo. Todo el mundo habla de que la educación es la llave al futuro y que es lo más importante, pero cuando vemos las decisiones que se han ido tomando en diferentes ámbitos nacionales o estatales, a mí me sorprende que, por ejemplo, aquí en Nuevo León, pues prácticamente ya regresó la actividad en todas las empresas, en casinos, en conciertos, en bares, y las escuelas siguen cerradas, ¿no? Entonces, se ha generado un movimiento, principalmente de madres de familia, apoyados por muchos expertos y expertas en educación, que me gustó mucho el término que tomaron del concepto de niñez esencial o educación esencial. Hablamos mucho ahora de los trabajadores esenciales, y fue muy importante al inicio de la pandemia cuidar a los trabajadores de la salud, a los que atendían en los supermercados, a los que estaban atendiendo el transporte público, pero se nos olvidó pues que también la educación es esencial, y a lo mejor las consecuencias de esta crisis son menos graves que las de salud o las económicas, pero yo creo que de largo plazo son más severas. Entonces, por un lado, creo que lo positivo es cómo descongelamos estos paradigmas y reconocer y asumir que se puede cambiar de manera importante y en corto plazo y de manera masiva, pero tenemos que darle la prioridad adecuada y que se requiere a la educación, ¿no? Serían mis ideas iniciales sobre el tema. Muchas gracias, Juan Pablo. Voy a empezar ahora con Ana Capilla, un poco porque me gustaría plantearles a ustedes una idea que circula mucho, en el sentido de que ha habido por supuesto, una visión a veces extremadamente catastrofista de cuáles van a ser los saldos de esta pandemia, el mundo se va a acabar, etcétera, etcétera. También muy ideologizada, muy politizada en algunos momentos, pero sí hay un elemento que, digamos, voces así razonablemente equilibradas, sensatas, plantean en el sentido de que quizás en el futuro lo que vamos a tener, paradójicamente, aunque sea paradójico, es más educación y menos escuela, más educación y menos universidad. No estoy tan seguro si esto va a ocurrir así, porque cuando uno ve los siglos que lleva la Universidad de Bolonia, por ejemplo, pues lleva desde el año 1000 y muchas universidades, cuando uno las ve a lo largo de este horizonte de tiempo, han cambiado, por supuesto, pero en el diseño filosófico, conceptual, no son tan distintas en este sentido. Entonces, un poco me gusta saber de ustedes cómo pueden sobrevivir las escuelas, las universidades en un siglo XXI tan cambiante, donde hay una multiplicación del conocimiento en menos de 5 años, los contenidos digitales se duplican cada 100 días o menos. ¿Cómo preparar la arquitectura curricular de contenidos? Y no me refiero solo a las universidades, sino a las escuelas en general, para una transformación tan vertiginosa en ese sentido, por un lado. Y por otro lado, y lo ligo un poquito con lo que decía Juan Pablo al final, cómo mejorar los logros de aprendizaje, la calidad,
como para que se vuelvan instituciones educativas que generen conocimiento, pero con impacto social, con desarrollo y transferencia de conocimiento, que contribuya al bienestar y a la calidad de vida de las comunidades, y donde, por cierto, la acción y el liderazgo de las mujeres pueda hacer una diferencia. Ana, como adelante. Tú bien dices, realmente la universidad en esencia no ha variado mucho en estos 1000 años, porque ya cuando nació Bolonia o Palencia, el escritorio de Palencia, que luego dio lugar a Salamanca, sus objetivos eran la docencia, la investigación, en el sentido de descubrir la verdad, se decía entonces, y transferir ese conocimiento, compartir ese conocimiento. Y eso es algo que, en cierto modo, va a seguir siendo indispensable. Y creo que la pandemia lo ha puesto aún más de relieve, el rol tan importante que tiene la universidad, sobre todo teniendo en cuenta que en Iberoamérica casi el 60% de la investigación se realiza en las universidades. Nosotros por eso en la OI hablamos de la Estrategia Universidad Iberoamérica 2030, que tiene 2 pilares: educación superior y ciencia. Y todo ello se vertebra en torno a la universidad, porque es la institución clave de nuestros sistemas de educación superior, evidentemente, pero también de nuestros sistemas de ciencia y tecnología. En la docencia hay un reto fundamental, porque como decimos, va a seguir siendo necesaria, y casi diría que mucho más, porque al final lo que comentaba anteriormente, esa sociedad digital en la que vivimos, lo que nos exige es una continua recualificación o actualización de nuestros conocimientos. Lo que hay que adaptar es la forma en que se imparten esos conocimientos, y como sabemos ya hay muchos ejemplos de micro másteres y demás. Así que en ese sentido, esa transformación que está viviendo la universidad hacia un uso mucho más intensivo de las tecnologías de la información y del conocimiento, pues está favoreciendo que pueda dar servicio a toda esa demanda creciente que hay. Y desde luego la investigación va a ser fundamental. Ya lo estamos viendo, la pandemia es el ejemplo más evidente de que si no hubiera sido por la investigación no tendríamos las vacunas un año después de que estallara la pandemia. Y también la transferencia de conocimiento. Todos conocemos de casos de universidades que han abierto sus laboratorios para hacer pruebas, en general para ayudar a su entorno más cercano. Y eso es un ejemplo del tipo de transferencia de conocimiento que también promovemos desde la OI. No se trata solo de la transferencia al sector productivo, que también es muy importante, porque hablamos de que en Iberoamérica una de las famosas trampas de las que habla la CEPAL respecto a nuestros países es la baja productividad. Y eso en parte se debe, entre otras cosas, porque no tenemos un sector que se alimente bien del conocimiento que se genera en nuestras universidades. Y por otra parte también nos gusta hablar de esa transferencia o esa capacidad de que la investigación tenga un impacto social, que desde el mundo universitario, que a veces nos encerramos bastante en nuestro mundo, en nuestras murallas, seamos conscientes de qué aspectos de nuestra investigación podrían tener un efecto positivo en nuestro entorno más próximo, porque además en nuestra región realmente los ODS y la implantación de ellos son necesarios. Y en ese sentido, es cierto que probablemente la investigación en el área de ciencias sociales sea más proclive, y sabemos que hay una mayoría de mujeres en ese sector, y entonces puede que con el tiempo consigamos que haya una mayor, por lo menos, tendencia a esa investigación que tenga un cierto impacto social. Pero, como digo, también hay que favorecer y hay que crear los estímulos necesarios. Nosotros desde la OI tenemos el Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que entre otras cosas pues coordina la red RICIT, donde están las oficinas de estadística de ciencia y tecnología de la región, y estamos trabajando por el desarrollo de indicadores de vínculo social. Es decir, tratar de medir el impacto positivo de esa investigación para que las carreras académicas de nuestros investigadores se vean beneficiadas de ella. Es mucho más fácil medir, digamos, el impacto de la vinculación o de la transferencia al sector productivo en cuanto a patentes, creación de startups y demás. No es tan fácil los indicadores, está siendo todo un desafío los indicadores de impacto social, pero es igualmente relevante, y tenemos que dar opciones, como digo, a los investigadores de tener esos incentivos también para que ellos giren su mirada también a nuestro entorno más próximo y dentro de su carrera investigadora
pues sean conscientes de que la transferencia tiene distintas dimensiones y que es un valor añadido que la universidad en su conjunto puede aportar. ¿Y tú crees, Ana, déjame nomás completar un poco siguiendo el hilo de tu respuesta, ¿tú crees que los sistemas de gobernanza y de toma de decisiones, sobre todo en las universidades, y me refiero a las públicas y a las privadas, están suficientemente conscientes de que tienen que reaccionar o cambiar más rápidamente de lo acostumbrado? Es decir, yo conozco un poco los dos mundos y para hacer cambios pequeños o medianos pueden tardar siglos y se nos va la vida entera, y pasa en las universidades públicas, seguramente pasa en el TEC de Monterrey, en la Universidad de los Andes, etcétera. En ese sentido, la burocracia, los sistemas de gobernanza, percibes que tú, que tienes una mirada regional, que están en esa disposición mental para cambiar más rápidamente. Desde luego lo que se percibe es una preocupación por la matrícula, y no me refiero simplemente desde una perspectiva económica, sino todos sabemos que en la región ha crecido mucho la matrícula en los últimos años porque han accedido a la universidad pues personas que antes no tenían acceso. Son muchos los primeros de su familia que pueden estudiar en la universidad, y ahora mismo esos son, en la OI hemos calculado que en torno a 17 millones de estudiantes de bachillerato o de los primeros años de universidad van a dejar de estudiar porque sus familias no tienen posibilidad de que ellos sigan estudiando, van a tener que volver, van a tener que ir al trabajo, y en ese sentido yo creo que ese va a ser un incentivo importante porque eso es una pérdida que no nos podemos permitir en la región. Hablaba antes de la escasa productividad, pues imaginaos si encima perdemos el número de estudiantes tan importante que hemos conseguido. Entonces, yo en ese sentido espero que por parte de, efectivamente, los responsables universitarios tengan la capacidad, igual que lo han hecho en estos meses, de adaptarse a la pandemia, de adaptarse a las nuevas demandas de la región después de esta circunstancia, y que además entiendan que la flexibilidad va a ser necesaria ahora, pero también en el futuro, que cada vez más rápido se van a producir los cambios. Gracias, Ana. Sandra García Jaramillo, una de las características, digamos, de los últimos años es que la rapidísima expansión de la matrícula universitaria en toda Iberoamérica, y uno de los estudios recientes de la OI al respecto lo documentó con datos muy, muy sólidos, nos empezaba ya a mostrar que el nivel de desempleo juvenil en América Latina y el nivel de desempleo en chicos o personas que tienen educación superior terminada o parcial estaba subiendo. En América Latina el promedio andaba en 19.5% aproximadamente, en algunos países como el caso de México incluso mucho más elevado. Entonces, con la pandemia, evidentemente, quienes salieron el año pasado, por ejemplo, quienes se graduaron en el verano pasado, salieron en un mundo verdaderamente casi una pesadilla, porque era muy distinto al de 4 años antes o 5 años antes cuando empezaron la carrera, y salieron en un mundo pues que decreció en América Latina, no sé, 6-8% de contracción económica, un poco más de 7 millones de pérdida de empleos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ir alineando mucho mejor la composición de las carreras de tal manera que a lo mejor la matrícula futura va a crecer un poco más lentamente, pero vamos a ir con pasos más firmes, más seguros, para que nuestros chicos, nuestros egresados, tengan una expectativa mucho mejor cuando salgan de sus respectivas universidades? ¿Cuál es un poco tu visión al respecto? Sí, Otto, pues lo que menciona Ana me parece muy importante, y es el riesgo de deserción en este momento, que además tiene un enfoque de género muy importante. Y es que este riesgo está siendo mucho más alto para las mujeres que para los hombres, y eso lo estamos viendo tanto en educación secundaria como en la universitaria, porque el choque económico también ha empujado más a las mujeres a dedicarse a oficios del hogar. Entonces, sin duda, creo que, como decía Ana, el tema de la flexibilidad es sumamente importante, y flexibilidad por parte de las universidades, por ejemplo, con temas que pueden ser tan simples como el horario y la flexibilidad con los calendarios, y ser, digamos, mucho más flexibles.
pero también va más allá y ahí hay un tema que creo que toca tanto a educación superior como a básica, y es cuáles son las competencias esenciales que estamos formando en este momento. Y ya veníamos hablando de la necesidad de formar las famosas habilidades para el siglo XXI, en donde, por ejemplo, el desarrollo de la autonomía, de la capacidad de innovar, de ser creativos, de trabajar en equipo, de colaborar, pues se han visto más necesarios hoy que nunca, y creo que eso impone entonces un reto muy, muy grande tanto a la educación básica y media como a la educación universitaria, de tener las mejores metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje para desarrollar esas competencias que en últimas son competencias para la vida, independientemente de los cambios que seguramente se avecinan en los retos, digamos, tecnológicos y los retos que vamos a tener hacia futuro. Entonces, yo sí veo digamos, como un cambio hacia adelante en la educación superior, en ser más flexible, en repensar mucho el currículo y en articularse incluso más con la educación secundaria, porque muchas de los determinantes de deserción en educación superior no es solamente el tema económico que Ana acaba de mencionar, sino también el tema académico, ¿no? Digamos, cuando hay un muy bajo nivel académico en el bachillerato o en la secundaria, pues ese es un factor de riesgo de deserción muy alto en la educación superior, y sin duda es un reto que se va a exacerbar en este tiempo. Eso en cuanto a educación superior. A mí me gustaría mucho también hacerle eco al mensaje de Juan Pablo. Yo no quiero ser catastrófica, Otto, y sé que nos estás invitando a pensar en positivo, pero yo sí creo que es muy importante dar un mensaje de volver a poner la educación en el centro, y como sociedad eso empieza por tener las escuelas abiertas, que sé que ahí hay una diferencia grande entre Europa y América Latina en este momento, y creo que ahí también, digamos, que es un primer paso sin el cual todo lo demás que hemos hablado, digamos, no va a ser posible. Gracias, Sandra. Juan Pablo, el otro día algún colega rector en otro país de América Latina me hacía un comentario que me dejó muy pensativo, en el sentido de que el drama o la paradoja con la que se pueden encontrar algunas universidades ahora es que de pronto hagan un gran esfuerzo muy innovador, muy talentoso, por formar al mejor talento, al mejor capital humano, pero que de pronto salgan al mundo real de la economía en economías de bajo valor agregado, poco innovadoras. Es decir, cómo romper un sino que puede ser fatal de estar generando un gran talento, pero en los países o las regiones equivocadas. ¿Qué hacer? Gracias, Otto. Y gran pregunta, ¿eh? Y yo creo que es algo que también hemos arrastrado en las últimas décadas. Yo te puedo decir, en el caso particular del TEC, lo vemos en nuestros egresados. Tenemos alrededor de 45,000 egresados del Tecnológico Monterrey viviendo fuera de México, que por un lado es algo muy positivo para ellos, y yo creo que en el momento también para el país. Este concepto, más que la pérdida o fuga de cerebros, es el reciclaje de cerebros, y muchos de ellos siguen conectados y regresan. Pero sí tenemos que cuidar eso. Incluso yo te diría, dentro de México, estudios que nosotros hemos hecho, un egresado de un campus X es mayor predictor de su sueldo, de su primer sueldo, la ciudad a donde se va a trabajar. Entonces, si este egresado se gradúa de un campus, pero se va a la Ciudad de México, pues su sueldo va a ser superior a que si se queda en Guadalajara, por ejemplo. Pues ahí te tangibiliza esto de, oye, pues si entras a una economía más productiva, con empresas con una mayor complejidad, con un mayor grado de sofisticación tecnológica, pues se pueden compensar de mejor manera y se pueden ser más productivos y crear más valor. Entonces, como universidades no solo tenemos que pensar hacia adentro y hacia lo que le estamos dando al alumno, sino cómo colaboramos a la sofisticación y a la productividad de las economías en donde estamos. Eso es una manera. La otra manera también que ha sido parte de la filosofía del TEC, pues desde el inicio de los 80s, es el concepto de formar emprendedores. Tenemos que formar gente que no salga a consumir empleo, sino a crear empleo, y promover que no sean emprendimientos de compra barato y vende caro, sino que sean emprendimientos de base tecnológica, escalables y sofisticados, que permitan después ellos mismos no solo su propio beneficio, sino crear entornos para otros de sus compañeros del TEC o de otras universidades.
pero es un gran reto que tenemos. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos ya casi entrando a nuestra recta final de este conversatorio, y quisiera terminar con algo que Juan Pablo planteó en alguna de sus respuestas, y que de alguna manera, bueno, nos toca a quienes hemos tenido responsabilidades de dirección pública, que es lo siguiente. Ya sabemos que transformar la educación pues va a requerir mucha energía, mucho respaldo y mucho compromiso social, político y presupuestal que lamentablemente no vemos. De hecho, en la pandemia, el nivel de inversión educativa en los países de ingresos medios altos se ha reducido 35%, y en los países de renta media y baja se ha reducido 65%. O sea, la inversión educativa, por lo menos por ahora, no está siendo una prioridad para los líderes políticos, para los líderes legislativos, para los ministros de Hacienda, que suelen ser muy poco sensibles a la inversión educativa. Los ministros de Hacienda en cualquier parte del mundo, desde que nacen, tienen una palabra que es no. Entonces, cualquiera que va y les pide plata para X o Z inversión educativa, la educación está en la tercera o cuarta o quinta prioridad. Entonces, mi pregunta, y me gustaría una reflexión, digamos, final en este sentido de cada uno de ustedes, es cómo sacudir, cómo mover al liderazgo político, o cómo movilizar a la sociedad como para que le exija al liderazgo político que ponga a la educación en los más altos niveles de prioridad para el desarrollo, para el bienestar y para la calidad de vida de nuestros países. Y me gustaría empezar con Ana Capilla, después con Sandra y por último Juan Pablo. Que te ponga al final, Juan Pablo, no tiene ninguna connotación, más que este es un foro de mujeres y organizado por mujeres, así que adelante, Ana. Pues la verdad es que eso va a ser difícil, o sea, tenemos que insistir en ese discurso, pero si miramos los datos de los últimos años, hemos visto que el relativo crecimiento económico que hubo en la región no se ha trasladado necesariamente en un crecimiento, por ejemplo, en la inversión en I+D. Es cierto que ha crecido, pero no tanto, con lo cual claramente no es una prioridad, y eso que, sin embargo, a pesar de que ese crecimiento económico, ese crecimiento de inversión no ha sido tan elevado en investigación, sí que ha habido un crecimiento importante en el número de investigadores y sobre todo en la calidad de la investigación que se mide en las publicaciones indexadas, que en la última década pues estamos hablando de un 80% más de publicaciones y de investigación indexadas. Y sin embargo, como hemos visto, eso al final tiene un coste, y es un coste que estamos pagando ahora mismo durante la pandemia, porque al final el hecho de que nosotros representemos nada más que el 3% de la inversión mundial en investigación implica costes, como digo, desde económicos, pero también y muchos más graves en la salud de nuestros habitantes. Entonces, ojalá eso sirva como un clic para que nuestros responsables políticos se den cuenta de que es indispensable, porque de ello depende, como digo, no solo la economía sino el bienestar y incluso la propia salud de nuestros ciudadanos, y que retos como la pandemia puede producirse en cualquier momento, como desastres naturales, como estamos viendo y demás, y al final las respuestas, igual que la vacuna han venido de la investigación, la respuesta también probablemente tenga que venir de la investigación. Entonces, de nuevo, hemos perdido un tren que durante la pandemia tenemos que intentar por todos los medios evitar perder los siguientes trenes. Gracias, Ana. Sandra, ¿cómo moverías el árbol? Es más, te lo pregunto de otra forma: si de pronto estuvieras sentada frente al presidente o presidenta de un país razonablemente sensato y una presidenta y presidente sensatos, ¿qué le dirías como para ponerle la educación en su principal agenda? Pues de hecho, al igual que lo que estaba comentando Juan Pablo en Nueva León, en Colombia hemos tratado también de impulsar un movimiento para intentar poner otra vez a la educación en el centro, y es un movimiento que renació, digamos, de movimientos anteriores, pero a la luz de esta crisis. Entonces, yo creo que lo que le diría a ese presidente, hombre o mujer, es escuchar las voces de diferentes actores de la sociedad civil. Yo creo que en este momento sí se necesita
que muchos actores de la sociedad civil, empezando por los mismos jóvenes, se pronuncien y alcen su voz, que desafortunadamente en muchos casos son voces que están ocultas, y hay organizaciones que pueden jugar un papel muy importante, ayudar a visibilizarlas. Y ahí hablo también del rol de la mujer, porque en esta crisis también las mujeres han sido altamente golpeadas, las tasas de desempleo son significativamente más altas en los jóvenes y en las mujeres, justamente también por un tema de falta de oportunidades de cuidado, en fin. Entonces creo que ahí también puede haber una oportunidad para que las mujeres como grupo también alcen su voz. Y terminaría diciendo visibilizar los costos. Ha habido algunas simulaciones muy interesantes, muy importantes que han hecho organizaciones como el Banco Mundial y algunos investigadores, mostrando cuál es el costo a futuro en términos literalmente de pérdida de PIB por la crisis que estamos viviendo en educación, y que si no invertimos y protegemos los presupuestos en educación, pues vamos a ver unas pérdidas a futuro muy graves. El gran problema es que esas pérdidas no se ven hoy, ¿sí? Hoy no es visible. Entonces yo cerraría diciendo cómo hacemos para visibilizar lo visible, y entonces para sensibilizar al ministro de Hacienda, pues trataría de mostrarle esas cifras numéricas que seguramente son impactos que no se van a materializar en el corto plazo, sí en el mediano plazo de manera muy severa. Entonces, eso trataría de hacer, pero me encantaría que al final tú también dieras tu idea. Un antiguo secretario de Educación Pública de México solía decir una frase insistente. Dice, recuerden ustedes que la educación no es de cosecha rápida. Entonces hay que invertir a lo largo de 1 o 2 o 3 generaciones para que dé los resultados que realmente todos quisiéramos. Juan Pablo Murra, tu comentario final. Gracias. Comparto la preocupación. Yo creo que hay que trabajar más con la sociedad que con el gobierno en un inicio, porque si la sociedad no le da el peso y relevancia, no se lo va a demandar a los gobiernos, porque se requiere de múltiples gobiernos alineados para trabajar en el tema de educación. A mí me sorprendió una encuesta que escuché hace algunos años de que un alto porcentaje de los padres y madres de familia en México están satisfechos con el nivel de educación que están recibiendo sus hijos en el sistema público y privado. Si no viene esa exigencia desde las familias y desde los propios alumnos, creo que va a ser difícil que el gobierno tenga los incentivos o incluso la habilidad para cambiar, ¿no? Y digo, como decía Sandra, el catch-22 de tener que cosechar algo que sabemos, aunque estamos convencidos que es bueno, pero que el resultado se va a dar en 15, 20, 30 años y tengo que pagarlo hoy, pues requiere de una capacidad de pensar distinta. No es fácil. Yo acabo de leer un libro que le recomiendo mucho, que se llama The Good Ancestor, más enfocado en el tema de cambio climático, para ver, oye, qué palancas tenemos para, como personas y como líderes, poder tener esa capacidad de pensar en largo plazo, conceptos como justicia intergeneracional, no sé, algunos temas ahí de humildad en el tiempo, mindset de legado, pensar en 7 generaciones hacia adelante. Pero bueno, son habilidades mentales, no necesariamente que las tenemos tan fácil los humanos. El posponer beneficios nos cuesta y nos cuesta mucho. Entonces yo creo que es un gran reto, ¿no? Las narrativas que podemos generar y darle esa importancia a la educación y saber la inversión que tenemos que hacer como sociedad, y pensar que en 1, 2 o 3 décadas vamos a estar cosechando grandes frutos, no solo en la parte del bienestar económico, sino en muchos otros indicadores sociales y de equidad, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Bueno, yo quisiera agradecer muchísimo, de verdad, a Ana, a Sandra y a Juan Pablo su valiosísima participación esta tarde. Nos dejan muchas más preguntas que respuestas, más reflexiones y más inquietudes, lo cual me parece que es muy sano. Y en todo caso, yo alimento un muy fundado optimismo, que así como estamos realmente en el mejor momento de la historia de la humanidad en materia educativa y en muchas cosas más, pienso que al final del día toda esta pesadilla, esta coyuntura nos va a dejar mucho más fuertes, más creativos, más imaginativos y con más energía social y política, como para darle a la educación el peso que tiene, que es sin duda alguna la variable más importante para un desarrollo equitativo de un país. Así que mil gracias de verdad
a todos ustedes. Gracias de nuevo al Women Economic Forum Iberoamérica y Expansión por esta oportunidad y deseamos que nuestros mensajes queden ahí un poco para llevar a la educación a ese lugar que merece. Mil gracias, de verdad. Muchas gracias.